continuamos con más. Muy buenas tardes, bienvenidos. Los acompaña Mario Brais. Esto es Congreso Televisión, acá en Agenda Parlamentaria. Y estamos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, congresista del Grupo Parlamentario Acción Popular, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, congresista? Muy buenas tardes. Es un honor que esté aquí en el canal del Congreso después de mucho tiempo y aquí en Agenda Parlamentaria. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la primera pregunta sin duda es en esta semana de representación, que es importante porque los congresistas viajan a diferentes lugares para conocer las diferentes problemáticas que existen a nivel nacional y poder luego plasmarlas aquí en las comisiones de trabajo. Me contaba que usted había estado hace poco en Ushuaia, en la Patagonia Argentina, sí, a donde usted fue invitado, específicamente a las Malvinas. Bueno, sí, yo fui invitado por el Senado argentino en Buenos Aires a dar una conferencia sobre el tema de la hermandad peruano-argentina y sobre las Malvinas, básicamente, y la posición peruana en las Malvinas. Una ceremonia muy interesante donde participó el embajador del Perú en Buenos Aires, José Luis Pérez Sánchez Cerro, algunos senadores y, bueno, autoridades del Congreso argentino y la comunidad peruana. Creo que fue muy interesante. Hablé un poco sobre el tema de la participación peruana en la Guerra de las Malvinas, la participación destacada del presidente Belaúnde, que tiene un busto y un monumento en Buenos Aires en su honor. Y luego, después, al día siguiente, me invitó la gobernadora de Tierra del Fuego. Se llama la provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Sur. Qué bárbaro, donde está incluido las Malvinas. Las Malvinas es parte de esta provincia y Ushuaia es la capital. Entonces me invitó la gobernadora, la Rosana Bertone, y me fui allá, un viaje de 3 horas y media en avión, son 3.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, y ahí me hicieron muchos honores. Yo estoy muy agradecido con todo ello, y di una conferencia también en la propia gobernación, que fue televisada en directo, y también un poco conté la experiencia peruana y el apoyo a la Argentina. Ese tema de la experiencia peruana, ellos les afecta directamente porque ellos están frente a las Malvinas, claro. A 500 kilómetros de distancia, pero en línea recta están frente a las Malvinas. Ahora, este tema justo del que está hablando, ¿no? De esa visión que tienen los argentinos hacia el Perú y también, bueno, esa hermandad que existe entre Perú y Argentina y se ve reafirmada, obviamente, con el viaje que usted realizó también, ese homenaje. Pues queríamos conocer cuál era la situación actual, ¿no? De esas relaciones. ¿Cómo ven ellos actualmente? Bueno, yo les dije lo siguiente. Primero, una relación muy antigua. San Martín vino al Perú. San Martín vivió de viejo en Francia, retirado en Boulogne-sur-Mer, con 9.000 pesos que le mediaba el Perú de una mesada, de una mensualidad o anualidad, en realidad, de un reconocimiento peruano hacia la gesta libertadora de él, aprobada por este Congreso. Claro, lo que pasa es que llegaba tarde más nunca el dinero, pero finalmente llegaba. Luego viene la participación de Roque Sáenz Peña, que fue presidente argentino en el Perú, en la Guerra del Pacífico. Fue combatiente destacadísimo en la batalla de Arica. No lo mataron los chilenos porque lo distinguieron como argentino, pero bueno, pudo haber muerto allí. Fue muy heroica su participación. Luego Sáenz Peña regresa al Perú el año 8 para inaugurar la Plaza Bolognesi, que está acá en Lima, una plaza magnífica. Él se manda un discurso precioso. Finalmente hay mucha participación argentina en el camino. Antes de eso, el año 1833, cuando Gran Bretaña invade las Malvinas, hice el pabellón inglés y arriba el pabellón argentino, y se queda con las islas hasta el día de hoy. No tenía título sobre la propiedad de las islas y recurre al Perú. Yo tengo las cartas del canciller argentino Massa, Vicente Massa, de aquella época, al canciller peruano del Río,
para pedir información. Y el Perú le manda información. Los planos que aparecen de las Malvinas son planos que fueron enviados desde el Perú. Y le manda una serie de títulos. Y ahí se demuestra, y lo dice el canciller argentino al canciller peruano, que las Malvinas eran peruanas. Las Malvinas, cuando fue parte del imperio del Virreinato del Perú, eran peruanas. Por lo tanto, han sido peruanas hasta casi, bueno, así hasta la creación de la independencia. Es un tema que los ahorita televidentes que nos están escuchando, pues muy poco lo sabrían. No lo saben, claro que no. Claro que no. Los títulos estaban en el Perú y el Perú los manda en 1836 a Argentina. En base a eso, Argentina empieza a hacer sus reclamaciones hasta el día de hoy. Las hace en base a documentos mandados por el Perú, porque en el Perú, en los archivos, figuraba todo. Las ordenanzas, las nominaciones, etcétera, de las Malvinas, que eran un archipiélago que pertenecía al Virreinato del Perú y que después, cuando se crea la República Argentina, evidentemente eso pasa a ser parte de Argentina, porque los territorios se fueron dividiendo en audiencias y las audiencias fueron las cunas de las repúblicas, digamos. Entonces eso pasa a ser parte de la República Argentina, pero lo era de la República, o mejor dicho, del Virreinato del Perú. Interesante lo que dice, interesante también pues resaltar entonces esa relación que hay de amistad actualmente, bueno, que se mantiene vigente entre el Perú y la Argentina, ¿no? Claro. Por ese apoyo que también recibió la República Argentina. Cuando viene en la Guerra de las Malvinas, el año 82, eso hace más de 30 años, entonces Belaúnde y el gobierno del Perú hacen un acercamiento diplomático, hacen una gestión diplomática que fracasa, pero por muy poco. Estuvo a punto de firmarse la paz en el Perú. Había alfombras ya desplegadas, alfombras rojas desplegadas en Palacio de Gobierno para que firmen los representantes, pero se frustró porque Galtieri, el dictador argentino de aquella época, dijo que lo iba a pensar, lo iba a consultar a su Senado. Claro, no había Senado, había una junta militar, pero eso se demoró. Pero lo curioso del caso, y lo dije allá, es que la solidaridad del Perú es con el pueblo argentino, no necesariamente con su gobierno. ¿Por qué? Porque Belaúnde era una persona que fue deportada por los militares del año 68, coludidos con los militares argentinos, fue a Argentina, bueno, lo depositaron en Argentina, ante una dictadura argentina, había dictadura en Argentina y en el Perú que trabajaban de la mano, y luego la dictadura argentina lo expulsa a los Estados Unidos. O sea, él no tenía ningún resentimiento. Y luego llega el año 82, donde había otra dictadura militar en Argentina, y Belaúnde colabora con ellos para lograr la paz. O sea, eso significa que el problema no son las dictaduras. O sea, el tema acá era la dignidad y la soberanía del pueblo argentino, independientemente de su gobierno. Qué diferente con lo que se está viviendo actualmente también en Venezuela, sin duda, ¿no? Es un tema muy, muy preocupante. Claro, nosotros somos solidarios al pueblo venezolano, no somos solidarios al gobierno de Venezuela. Sea de Chávez o de Maduro o de cualquiera, ¿no? Así es, al pueblo sobre todo. Claro, son los pueblos, son los solidarios, y los gobernantes son aves de paso. Así es. Ahora que estábamos hablando del tema de Argentina, ¿cómo ve los peruanos en el exterior? Con este tema, por ejemplo, con esta propuesta de que pues hayan representantes en el Parlamento de los peruanos en el exterior. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error, y primero que el Congreso peruano es muy pequeño, pequeñísimo, y hay muy poca representación. Madre de Dios tiene un parlamentario, Tumbes, Moquegua, Tacna tienen 2 representantes. O sea, estamos hablando de muy poca representación. En el Perú hay aproximadamente 300.000 electores, votantes, por parlamentario, lo cual es un promedio muy alto. Con esta norma estaríamos sacando 70.000 votantes en el extranjero por un representante. Pero esos 70.000 son del África, de Oceanía, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina. Un peruano que vive en Melbourne, en Australia, o en Tokio, en Japón, o en Nueva York, o en Madrid, no tiene nada que ver uno del otro. Sus problemas son totalmente diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes van a representar? La segunda pregunta es, ¿a quiénes van a fiscalizar? ¿Al alcalde de Nueva York? ¿Al alcalde de Tokio? ¿Al alcalde de Madrid? En tercer lugar, ¿qué van a legislar si las leyes peruanas no valen allá? O
O sea, realmente me parece que es en fin, es un despropósito. Es una teoría ecuatoriana que nosotros no podemos copiarnos nada de Ecuador. La verdad que Ecuador tiene que aprender Perú y el Perú no tiene nada que aprender Ecuador. Colombia también lo aplica, ¿no? Colombia lo repitió a lo que hacía Ecuador, pero ya están de regreso. Y ya lo han reducido a solamente un representante porque se dieron cuenta que con 1.000 o 2.000 votos un colombiano que vivía en New Jersey se sentaba en el Senado colombiano. Y eso lo han suprimido. Además que ahí hay 2 cámaras y hay 3 veces más congresistas que en el Perú. ¿Cuál sería entonces su propuesta en torno a este tema? Es muy sencillo. Fíjese, uno de los grandes impulsores de esto ha sido candidato con el puesto número 8 en la lista de Fuerza Popular y sacó 1.300 votos. Y fue 2 veces congresista de Connecticut en Estados Unidos. Representaba a Puerto Rico, ni siquiera al Perú. O sea, son peruanos con mucho éxito en los Estados Unidos, básicamente, con dinero, que quieren pues tener su pasaporte peruano, quizás para no pagar impuestos allá, quizás para tener influencia allá, quizás para viajar por todo el mundo gratis. La semana de representación van a tener que viajar por todo el mundo, no solamente irse a Arequipa o a Trujillo o a Cusco. Entonces, yo creo que ¿por qué Argentina, que tiene tantos inmigrantes, Brasil, México no tienen lo mismo? ¿Por qué? Porque no es dable, pues. Lo que hay que hacer allí es sencillamente que los peruanos que viven fuera, que quieren participar en política, no se presenten en Lima necesariamente, sino lo hagan en cualquier parte del Perú. Porque hay peruanos de Ayacucho que viven en Nueva York que se lancen pues por Ayacucho, que se lancen por Arequipa, pero que están obligados a lanzarse siempre por Lima. Y yo creo que ese es el error, hay que corregirlo. Pero por lo demás, me parece que es una ley que no tiene ningún sentido y que le va a costar mucho al Estado. Este Congreso cuesta 650 millones de soles al año. Este Congreso. ¿Para qué? Para que puedan actuar 130 congresistas. 650 millones para 130 congresistas. O sea, cada despacho congresal le cuesta al pueblo peruano 5 millones de soles anuales. Si eso lo dividimos, lo multiplicamos por 5, estamos hablando de 25 millones anuales. Y si eso lo multiplicamos por toda la legislatura, estamos hablando de 125 millones de soles. Cambiando de tema, me parece que es mucho dinero para que el pueblo peruano pueda gastarlo en representaciones, en gente que vive cómodamente en el extranjero. En otros temas, el tema de la tabla de mortalidad para el sistema privado de pensiones también es un tema que bueno, yo presenté un proyecto de ley hace mucho tiempo y no se ha aprobado hasta el día de hoy. Yo he presentado 25 proyectos de ley al respecto. Eso también es una burla, pues es un negociado, ¿no? Porque cuando se puso la tabla de 110 años, se puso copiando a Chile. Y Chile lo puso copiando a Estados Unidos, copiando a pólizas de seguro de jubilación de los americanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que prolongar la vida lo máximo que se pueda, de acuerdo a las estadísticas que existen, para poder tener siempre un fondo que lo respalde. Si no pierden plata, porque si tú tienes una renta vitalicia con una compañía de seguros y vives hasta los 80 años, bueno, el resto se quedan ellos. Claro. Si vives hasta los 110, ya estás. Si vives hasta los 111 años, ellos se están perdiendo. Entonces, para evitar esa pérdida, ellos te colocan 110 años. Y cuando yo mando un escrito al Instituto Nacional de Estadística para que me digan cuántos peruanos han llegado a 110 años, ¿cuál fue la respuesta? 1. O sea, por ese 1 han colocado esta tasa de mortalidad para ganancia total de las compañías de seguros, básicamente, ¿no? Eso, sin duda, pues, está llevando a mucha gente a repensar también dónde colocar su dinero, ¿no? O sea, definitivamente. Claro, pero es que el problema de las AFPs en el Perú es que han sido muy golosas. Se han emborrachado de dinero. Han sido adictas al billete. Adictas. Casi como cocainómanos, ¿no? Aplicados a la renta vitalicia o el retiro programado. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos han querido ganar por todos lados. Y yo creo que se han equivocado. Han cobrado demasiado por dar un servicio regular. Y yo he viajado por todo el Perú y he visto cómo existen en Cusco, hemos visto en Cusco, en Puno, en Arequipa, pensiones de las AFPs de 10 soles, de 20 soles, de 30 soles. Es una vergüenza.
Ahora, en torno al tema de que tiene que ver con economía y con la Comisión de Economía sobre este grupo para evaluar las distorsiones en el mercado, también es un tema importante. ¿Podría explicarnos qué significa esto de distorsiones en el mercado? Bueno, por ejemplo, en un mercado pequeño como el nuestro puede haber concentración de empresas, ¿no? Lo vemos en las farmacias. Hay 2 o 3 cadenas de farmacias que dominan el 80-90% de la venta de medicinas en el Perú. Se han concertado y hoy día te vas a comprar un Mejoralo o un Panadol en una farmacia y vale igual que la otra. Y son cadenas diferentes. Ellos se han concertado. Han sido sancionados, ¿no? Con multas. Pero que han sido sancionados con 9 millones de soles. ¿Y cuánto facturan al año? 3.000. No es nada, pues es una propina. Es una propina que le das al chico que te cuide el auto. O sea, es una propina realmente. Eso no les afecta. Pero para ponerle esa multa de propina se han demorado 8 años Indecopi. Porque han apelado, ¿no? Y además han apelado, pero Indecopi cada día está peor. Indecopi no sirve para mucho, desgraciadamente. Yo lo he visto en el caso de Orellana, que se infiltraron en Indecopi y nombraban liquidadores a gente de Orellana. Y se quedan con las empresas. Yo creo que Indecopi hay que reformarlo. Ahora que hablamos justamente sobre Indecopi y bueno, también el tema de salud, porque trató en algún momento que hemos estado hablando sobre este tema de evaluar las distorsiones en el mercado y todo lo demás, ¿cómo ve el tema de la reforma de salud en el país actualmente? Porque se ha dado todo un problema en torno a este tema, del cual pues no hay cómo salir, a veces no hay escapatoria. Mire, yo creo que las ideas en el Perú se vuelven buenas o malas de acuerdo a cómo se apliquen y quién las aplique. Hay ideas estupendas que dan buenos resultados, pero hay ideas estupendas que dan malos resultados y hay malas ideas que dan buenos resultados. O sea, el mundo al revés. O sea, acá en el Perú puede pasar cualquier cosa. El CIS, que haya 17 millones de personas beneficiadas por el CIS y que la autoridad no se haya dado cuenta hasta que salió el caso Moreno, me parece una exageración. O sea, la pobreza no dura tanto. La pobreza en el Perú es 20%, 25%. De 30 millones de peruanos, habrá 5 o 6 millones de pobres, porque hay 17 millones de inscritos en el CIS. O sea, algo está mal, pero la autoridad no se da cuenta. La gente del CIS no se da cuenta. O sea, esto ha surgido por un escándalo del señor Moreno, pero si el escándalo del señor Moreno no surge o no sale a la luz, seguimos pagando CIS a gente pues que no lo necesita. O sea, yo creo que el Estado está débil, está desorientado, está sin garras, sin firmeza para poder trabajar y aplicar sus propias recetas. Sin embargo, aquí desde el Congreso de la República pues se delegaron las facultades legislativas al Ejecutivo y pues sin duda la presidenta del Congreso, Luz Salgado, pues ha dicho que no ve ningún funcionamiento aún y que todavía no llegan tampoco los decretos. Entonces, sí, bueno, ha salido de la muerte civil, que es relativo, ¿no? Porque pone tantos candados que al final no va a servir para mucho. Realmente pone muchos candados, o sea, hay un tope, a partir de ahí hay muerte civil debajo de esa cantidad, no, o sea que los carteristas, que los pequeños estafadores, esos no tienen muerte civil. Muerte civil van a tener solamente los grandazos. O sea, yo creo que es una ley incompleta, que ha salido a la luz con muchos bombos y platillos, pero que desgraciadamente no sirve para mucho. Ahora, congresista, ya para ir cerrando la entrevista, y muchas gracias, agradecerle también nuevamente la visita a Agenda Parlamentaria. Bueno, quizás... ¿qué es lo que tiene que decir en torno al actual Congreso? Porque es un Congreso joven, no es un Congreso nuevo, es un Congreso en donde se están viendo que hay, a pesar de diferentes formas de pensar de muchas bancadas y muchos grupos, pues se está trabajando por empujar el coche. Yo creo que las encuestas que le dan al Congreso casi un 50%, 47 creo que vi, sí. Es un porcentaje muy elevado que yo hace mucho tiempo que no veía, la verdad. Sé que algo se ha bajado últimamente, pero ese porcentaje es un porcentaje extraordinario. Yo no lo he visto en los años que tengo aquí. Creo que este Congreso, que son todos nuevos, de 130 deben haber nuevos más de 100, me parece que me da la impresión de que son mejores que los anteriores, que se desempeñan mejor, que hay gente más valiosa, más preparada. Creo que el resultado es, hasta el día de hoy, mejor que el anterior. Ojalá que así se mantenga, porque lo que se quiere es que el Congreso se eleve su capacidad de conversar, de discernir, de consensuar, de discutir, de parlamentar, pero
siempre con niveles de tolerancia y de altura que lo requiere la situación. ¿Considera que ese nivel de consenso, entendimiento, de trabajar mucho más desde aquí, de lo que corresponde, ¿no? En el Congreso, que es legislar, fiscalizar, pues no, se está dando, se está empezando a abrir las puertas? Yo creo que sí. Ha habido ahora un pequeño tropezón, creo, en la elección de los directores del BCR, pero en general se ha hecho dos cosas importantes. Se le ha dado visto bueno al gabinete Zavala, que creo que es importante, y luego se le ha dado visto bueno a la delegación de facultades, que también es muy importante. Esas dos cosas, solamente esas dos cosas, justifican plenamente la madurez del Congreso. El resto, las elecciones del BCR y otras que pueden venir más adelante, son de menores niveles de importancia de lo que hemos tratado antes. Y me parece que el Congreso en ese caso está actuando bien. Ojalá que no aparezcan pues los planchacamisas, los comepollos, los comedores. Ojalá. Esperamos que eso no suceda. Congresista, ha sido un placer conversar con usted. Gracias. Muchos éxitos en esta labor legislativa en este nuevo gobierno. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Señor congresista Víctor Andrés García Belaunde, en Agenda Parlamentaria. No se olvide que puede seguir las señales del Congreso a través del 550 de Movistar 73 también.